Nos estamos dando también el gusto de recibir a Alejandro Pacha Sánchez, el senador de la República, del MPP, del Frente Amplio, que nos está ayudando a poner la mañana en camino. Buen día, bienvenido, Ale. Bueno, buenos días. Un gustazo estar aquí, tocayo. Somos tocayo, pero yo soy Alejandro, aunque me digan Pacha. Sí, claro. Bueno, y como ves, yo te llamo bastante Alejandro. A propósito, no es tan común, porque vos sos del 80, ¿no? Yo soy del 80. Y voy para los 43, ya estoy viejo. me imagino que no debe haber muchos Alejandros de tu edad. Porque creo que de mi edad hay unos cuantos. ¿Sí? Estaba como medio de moda el nombre. Puede ser. La verdad que no ¿Tenés tengo idea de por qué pintó? No tengo claro. No. Yo soy Alejandro Darío. Darío por mi padre. Alejandro no sé por qué. Mi padre era Rubén Darío. Como el poeta. Rubén Darío Sánchez. Sí. Y bueno, y a mí me tocó Darío en aquello. A mis hijas le puse un solo nombre, pero bueno, viste que antes se estilaba a poner dos. Uh-huh. Nunca entendí por qué te ponen dos nombres, porque no sé, va a ser la firma más larga nada más. Se ve que a los Alejandros nos pasan cosas parecidas, porque mi esposa se llama María Lorena y no hay nadie que le diga María, ¿no? Claro. Todo el mundo Lorena o Lola. Y yo soy Julio Alejandro. ¿Mirá? Y no hay un ser en la tierra que me llame Julio. Mirá, Alejandro es segundo nombre. Sí, y mi viejo es Julio Roberto y no hay un ser en la tierra que le llame Julio. O sea que tenemos dos nombres, pero mal primero, añudo completamente al cuente, ¿viste? Totalmente. Entonces, tanto Lorena como yo, cuando decidimos ser papás, dije, vamos a ponerle un nombre solo. Claro. Justamente lo que te pasó a vos. Claro. Nosotros hicimos una cosa que fue más todavía. Decíamos, vamos a ponerle un nombre que no sea fácil un diminutivo para que le digan el nombre, entonces que sea un nombre corto, ¿no? Y después nosotros le terminamos. Mi hija más grande se llama Maite, por ejemplo. ¿Y cómo le dicen? No, le decimos Maitena, de cualquier cosa. Cualquiera. Al final uno después les toma, ¿no? Y la otra se llama Emma. Y bueno, está. Pero le ¿Y a Emma cómo le dicen? Y le pasa que lo diminutivo al final son más largos, Emita. Claro, Emita, vení, mi amor, ¿no? Y el Emma es como cuando estás medio enojado en todo caso, ¿no? Emma, vení para acá. Y a propósito, los gurises, ¿qué edades tienen los tuyos? Y tiene 13, Maite tiene 13, pasó a segundo de liceo, y Emma tiene 11, está en sexto de escuela. Ajá. Vos creo ahí. recordar, y si cometo alguna infidencia, corregime o mandámelo. Vos no vivís con ellas, ¿no? No, sí. Yo vivo con ellas. Y no me pongas ese lío, Alejandro, por favor. No, porque pensé que en un momento estaban como separados con la mamá o algo de eso. No. Te equivocaste de senador. Vamos a avisarle a Flavia que... Flavia está de fiesta. Que es mi compañera. No. Yo soy pareja, mira, con mi compañera salimos desde el año 2000. Somos novios. O sea, hace 23 años. Hace 23 años. Nos fuimos a vivir juntos en el 2002, en plena crisis. Y en el 2009 vino nuestra primera hija. Ajá. ¿Y dónde conociste a Flavia? En la Facultad de Ciencias Sociales. Ella es socióloga, yo no. Ella sí. ¿Y vos por qué no seguiste estudiando, por ejemplo? Y después la vida... ¿Te agarró la militancia propiamente dicho? Sí, bueno, sí. Terminé haciendo otras cosas y trabajando y haciendo otras cosas. Y siempre por terminar, yo hice hasta cuarto de la facultad. Y siempre por terminar... O sea, después... más de la mitad tenés hecho. Sí. Pero después la vida me fue llevando por otros caminos y ese es un pendiente que lo voy a resolver en algún momento. Lo tengo que resolver. A ver si podemos abordar este asunto del que te voy a hablar ahora sin Viste que está bravo el tema de las licenciaturas y los políticos, guarda. Te me adelantas. Se nota tanto lo que estoy pensando. No, porque quería ir eso, pero quería saltar el charco de transformarlo pura y exclusivamente. Es difícil en los políticos. Mis hermanos de la vida, desde Daniel Buquet, Dani Chasquetti, Fito Garcés, me dicen que uno de los políticos lo que tiene que esperar, y está bien, es razonable, son comportamientos, miradas, análisis y respuestas políticas, sí, ¿no es claro. cierto? Aún asumiendo eso, te hago una pregunta que por lo menos se salga un poco. A ver. ¿Por qué crees que le pasa a personas, que además son personas, muchas de ellas sensibles, inteligentes, de buena madera, que puedan cometer errores que, como el expresidente Sanguinetti dijo a propósito del último caso, que lucen como infantiles, ¿no? Y yo te pregunto a vos, vos que estudiaste sociología pero que no terminaste, ¿no? Es decir, ¿qué explicación puede tener? ¿Le encontrás alguna? Yo no le termino, la verdad es que no me termina de cerrar por qué alguien se presentaría como lo que no es, ¿no? Obviamente, probablemente esté en el fondo del asunto la idea de presentarse públicamente como alguien que tiene una trayectoria académica que acredita de alguna manera su formación como para poder representar a la gente. Uh-huh. Ahora, la gente, por supuesto que mira cuál es la formación de un dirigente político, pero lo que ve son otros atributos, porque el activo más importante, y lo que termina siendo además paradójicamente, destruyendo el principal activo de la política, que es la confianza.
¿Cuál es el principal activo de la política? La confianza. Vos elegís una lista, un candidato, a lo que sea, lo elegís porque crees que es capaz de llevar adelante lo que te está diciendo. Entonces, el elemento que está en el medio es la confianza. Por supuesto, tiene que tener atributos de tener capacidad de trabajo, de tener conocimiento, etcétera, etcétera. Pero esa idea de que eso te lo acredita un título, ¿no? Es bastante complejo. Si lo pensamos al revés. Yo soy muy respetuoso de lo que tiene un título, me parece que es bárbaro. Pero si uno lo piensa al revés, un senador, un legislador cualquiera, tiene una legislatura 5 años. O sea, perfectamente tiene el mismo tiempo de lo que equivale a una licenciatura para estudiar. Aunque no reciba un título posteriormente. Entiendo. Entonces, yo qué sé, yo entré al Parlamento en el año 2010, me mandaron a la Comisión de Presupuesto, me querían matar. Comisión de Hacienda, ¿no? Jovencito, 30 años, me dijeron, no, vas para el gobierno de José Mujica, vas a la Comisión de Hacienda. Y ahí la barra, literalmente, te designó. Vos para allá. Sí, claro, en la distribución de tareas, yo dije, pero me están matando. Ir a Hacienda, que refiere a todas las cuestiones impositivas, la cuestión del comercio exterior, la economía del país, y después discutir la rendición de cuentas, me liquidan. Y Pepe Mujica, que era presidente, en una de las reuniones que tuvimos dijimos, no, estás equivocado, te estamos ayudando. Claro. ¿Por qué? Porque vas a conocer el país. Te estamos promoviendo, en realidad. Porque el que está en la comisión, en la rendición de cuentas, por allí pasan todas las políticas sectoriales. Y si te dedicas a estudiar, y si te dedicas a ser responsable, vas a aprender muchísimo ahí. ¿Y ocurrió eso? Y al día de hoy, yo diría, gracias que me pusieron allí. ¿Qué nota te pones vos como legislador en ese sentido? Término medio. Yo lo que sí trato es de opinar con conocimiento. Y gracias, iba a decir gracias a Dios, pero está bien, gracias a Dios, tengo un gran equipo que me rodea. Porque me parece que en política, como en cualquier parte, para hacer un programa de radio, Alejandro, uno tiene que tener atributos personales, en este caso para conducir un programa o para llevar adelante una actividad política, pero también hay un atributo muy importante que es saberse rodear. Uh-huh. Porque en definitiva el 60% del trabajo está atrás del escenario, uh-huh, está atrás del telón, en los compañeros que vos lográs reunir y que trabajan y que se esfuerzan y generan elementos. Y bueno, vos después tenés que ser responsable y estudiar. En el Parlamento hay gente que estudia y gente que vale del diario. Eso es así en todos los partidos, ¿no? Porque hay quienes piensan que hacer política es, el talenteo. Yo no creo eso. Me gusta que cuando opinar... Imagino que se ven en todos los partidos, ¿no? Sí. Digamos, a mí me gusta opinar, y es más, me ha pasado más de una vez en una entrevista decir, de eso no opino porque no sé. O sea, obviamente un legislador, un referente político, tiene que tener una opinión general de muchas cosas. Uno lee los diarios, se más o menos informa, y algunos temas los conoce en profundidad, ¿no? Entonces yo tengo opinión porque tengo opinión de varios temas, algunos más superficiales, porque uno está en esta actividad y tiene que, una de sus tareas es representar a la gente, y para representar a la gente y rendir cuentas tenés que explicar qué pasó con la economía, qué pasa con la cultura, qué pasa con esto, con el medio ambiente, pero hay cosas las cuales las que no profundizo, no opino. Uh-huh. Y me parece que esa tiene que ser una actitud también, porque si no es esa idea de que es la todología, ¿viste? ¿Y por qué dijiste que el gobierno está barranca abajo? ¿Que, ¿apoyado en qué? Yo me alegro de la expresión, no porque aluda al gobierno, sino porque como hombre de teatro, por supuesto, cualquier referencia a Florencio Sánchez y al teatro me parece que ayuda a cierta difusión del teatro. Pero naturalmente es desde otro lugar que lo dijiste. ¿Y por qué? A ver, ¿qué? 5 cosas de las cuales yo creo, ¿por qué creo que el gobierno está barranca abajo? Primero, creo que el gobierno está muy reactivo, es decir, un gobierno que ha propuesto pocos proyectos, y los proyectos que ha propuesto en términos de hacia dónde quiere ir no han dado los resultados esperados, ¿no? Uno mira, para poner un ejemplo, ¿qué es lo que pasa con el sector agropecuario, la pequeña y mediana producción? Bueno, se recortó un 90% del presupuesto de la Dirección Nacional de Desarrollo, se recortó el dinero del Instituto de Colonización, se planteó que se iba a crear el Instituto de la Granja y no se creó, y el Fondo de la Granja se recortó, y hoy tenemos el sector de la granja hortícola y frutícola con un endeudamiento mayor al 40%. A esto hay que sumarle lamentablemente la sequía, ¿no? Que ahora vino a agravar la cosa de ese sector, no solo de ese, sino de todos los sectores productivos del Uruguay. Pero frente a la sequía, el gobierno, en el marco del recorte presupuestal del Ministerio de Ganadería, recortó el proyecto Más Agua a la Parcela. Entonces, desde el punto de vista productivo, los pequeños y medianos productores y los tamberos, para ponerlos allí, se han quedado sin políticas diferenciales. Y quiero que hagas un paréntesis, te obligo a que hagas un paréntesis para tratar de que me expliques, ¿bajo qué lógica puede entenderse eso? Porque yo estoy seguro que el gobierno hace un montón de cosas, sí, que a vos no te gustan, pero que se explican
desde la perspectiva de la lógica ideológica. Por supuesto. Bueno, yo entiendo que el mundo va para acá, vos entendés que va para allá, las herramientas de uno son distintas a las de otro, entonces es sensato creer que unos hagan hincapié en unas cosas y otros en otras, ¿verdad? Eso, a mí, eso me encanta porque es la libre circulación de ideas. Seguro. Ahora, en estos casos que vos estás mencionando, a mí me cuesta entender cuáles serían las razones que justifican la inacción o mala acción del gobierno según tu mirada. Bueno, es un preconcepto ideológico del gobierno que entiende que el mercado tiene que resolver el problema. Y que si vos sos un pequeño productor y no tenés espalda financiera y tenés dificultades y te golpea una sequía o te golpea una situación de un precio internacional que no lo definimos nosotros y no tenés rentabilidad para seguir adelante, vende la tierra y que se concentre. Entonces eso va a generar escala en el Uruguay. Esto lo dicen mucho los economistas neoliberales, ¿no? El Uruguay precisa escala, precisa empresas mucho más grandes que puedan ser mucho más eficientes. Y Algo entonces, así como que el chiquitaje que molesta, es poco funcional, es sí, poco... exactamente. Y si no, ¿por qué recortar el presupuesto del Instituto Nacional de Colonización? Que es la única herramienta. A ver, los tamberos. El gobierno habla mucho del campo y hay algunos que dicen que es un gobierno campero. Yo digo, los tamberos del Uruguay, que son básicamente pequeños, Sí. ¿no? La mitad de los tamberos son arrendatarios, ¿no? Entonces tiene un problema como tiene cualquier inquilino en Montevideo. Pagás alquiler todos los días, nunca es tuyo, ¿no? Ujú. Y eso, pagar la renta, significa un costo O muy sea, alto. lo primero que haces es para pagar la renta, y Exacto, después vemos. Y después vemos, ¿no? Entonces, eso fragiliza muchísimo al productor, en este caso un tambero, porque bueno, si tiene una actividad que es al aire libre, pensemos hoy, yo tengo que pagar la renta de la tierra. O como un vecino de Montevideo tiene que pagar el alquiler. Bien, hoy tengo sequía, las vacas van a preñarse menos, van a producir menos leche, yo tengo que pagar la renta igual. A mí la renta no me la bajan. Está, pero, Entonces, ¿y el gobierno qué puede hacer en ese contexto? Bueno, es la única herramienta. Este de la calle Pou o mañana Cualquiera. el de Orsi, que presumo que Cualquiera. es el que te gustaría que fuera, Sí, ¿no? estamos aspirando a eso, pero Ujú. ¿qué tendría que tener? Bueno, no le quites el dinero al Instituto Nacional de Colonización, que siga comprando tierras y se las ofrezca a los colonos, que son básicamente los que necesitan. El instituto venía trabajando. Para que no estén apretados con el arrendamiento. Exacto, Eso venía es. trabajando en campos de recría, dándole incluso la posibilidad a pequeños productores tamberos que tienen poca tierra de tener un poco más de extensión que le permita de alguna manera aumentar su escala, ¿verdad? Y eso se recortó. Mirá, desde que está el gobierno de Luis Lacalle Pou, el Instituto Nacional de Colonización en el Uruguay, estamos empezando a transitar el 4º año de gobierno, Ujú. ¿está? Compró 250 hectáreas. Eso es todo lo que compró el instituto porque le cortaron, le dieron un tajo, le sacaron el 90% del financiamiento. ¿Y con el Frente Amplio se compraba más? Sí, claro. Más de 100.000 hectáreas por año. ¿Y qué pasaba luego con esas hectáreas? Porque también puede haber una mirada implícitamente crítica, ya no solo por el corte ideológico, sino decir, mirá, y lo que hicieron los otros la verdad que no le funcionó, le metieron, compraron, invirtieron, pero en realidad no terminó siendo una herramienta funcional a la democratización o a la mejora de la vida. Lo fue. El acceso a la tierra en los 15 años de gobierno del Frente Amplio fue el mejor instrumento. Pero acá esto pues viene del fondo de la historia. Yo te voy a contar esto. Cuando se vota la ley de colonización en el Uruguay, se creó una comisión en el Senado de la República que trabajó una legislatura entera, porque no se ponían de acuerdo, porque ahí la discusión era una comisión de reforma agraria, ¿no? Entonces no había acuerdo. Cuando llegó Luis Valle dijo, bueno, hay que avanzar en este tema, sin lugar a dudas, el gobierno está dispuesto a avanzar, y hace un acuerdo con Herrera, y logran aprobar la ley, ¿tá?, que crea el Instituto Nacional de Colonización. Y hay una vieja historia en donde algunos herreristas, particularmente de la Asociación Rural, que eran muy críticos a este proyecto del vallismo, que lo trataban, mirá, que el Instituto Nacional de Colonización era un instrumento sovietizante. Así es el debate del Senado de la República del año 1940. Esa fue una expresión de Herrera. No, de Herrera no, de la Asociación Rural del Uruguay, que era un instrumento sovietizante del Uruguay. Claro. Imagínate cómo hay una vieja historia en donde le cuestionan a Herrera por qué dio los votos al vallismo para aprobar el Instituto Nacional de Colonización, y hay un mensaje muy claro del herrerismo, que está en los anales, que es, tranquilo, le votamos la ley pero no el presupuesto. Uh-huh. Entonces se creó el instituto, tuvo un pequeño impulso inicial en el gobierno de Luis Valle, y luego el instituto dormitó porque tenía pocos recursos, ¿verdad? Y en la década del 90 le quitaron los recursos al Instituto Nacional de Colonización. Llegó el Frente Amplio y empezó a poner recursos nuevamente en el instituto, lo levantó
como una institución muy importante, y ahora volvieron a recortarle el recurso. Entonces, ¿por qué? Pero porque no creen en ese instrumento. Lo que no entiendo, o una de las cosas que no entiendo de lo que vos decís es, uno puede presumir que esas políticas que no están siendo favorecedoras para los sectores vinculados al ámbito agrario, ¿no es cierto? No a todo el ámbito agrario, porque el gobierno trabaja para el Maya Oro. Bien. Y el problema es que el 90% de los productores del Uruguay no son el Maya Oro. Bueno, en Ahí está esa el misma tema. dirección, déjame insistir con esta idea, ponele que, desde una perspectiva legítimamente ideológica, hay una convicción de que en la medida que los que más tienen mejor les vaya, se va a producir una forma, a través del derrame famoso, en donde se va a terminar como democratizando el bienestar, ¿no es cierto? Sí. Esa es una postura liberal, económica, de fuerte peso conservador, que ha estado expresada históricamente en el Uruguay, en líneas generales por el herrerismo y también por el ruralismo, Claro. ¿verdad? Como aliado de esa. Claro. Perfecto. Ahora bien, ¿eso cómo se une con esta otra pata? Porque si esas políticas favorecen en realidad a una parte más bien pequeña de lo que podríamos llamar lo agropecuario, porque incluye muchas cosas, Sí. a mí siempre me ha costado mucho entender el concepto un solo Uruguay de los autoconvocados, Está claro. porque ni siquiera hay un solo interior, ¿verdad? No. Parece ser muy claro. Pero bueno, ¿no está ahí la base electoral del actual gobierno? No, esa barra, ¿no? Esa barra, incluso la barra presuntamente perjudicada, como vos decís, ¿no son votantes de la calle Pou o del Partido Nacional en líneas generales? ¿O incluso algún voto que ha ido para Cabildo? Lo fueron y tiene una enorme decepción. Hay que ir a recorrer Tamberos hoy a preguntarle cuáles son las políticas de asistencia que está teniendo el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para con ellos. Hay que ir a preguntarle a la gente de la granja cuáles son las políticas. Mira, el otro día se O hizo... sea que el gobierno está descuidando su base electoral, ¿se puede decir? Yo creo que el gobierno le tuvo un apoyo muy importante a algunos de esos sectores, ¿verdad? Y hoy esos sectores, al final del día, como lo tuvieron de muchos trabajadores, mirá que muchos trabajadores votaron a este gobierno, ¿no? Y mucha gente de los asentamientos votaron a este gobierno. O sea, en realidad a veces uno generalmente tiende a etiquetar diciendo, bueno, los rurales votan a los blancos, ¿no? Pero en realidad acá, con relación a las últimas dos elecciones donde se perdió más base electoral, fue en el interior del país, ¿no? Pero eso sin lugar a duda, no lo cuestiono. Lo que digo es, hay una cantidad de gente, hay gente que votó a este gobierno pensando que iba a obtener trabajo y que iba a haber un desarrollo... No le está yendo tan mal al gobierno en cuanto a los índices del trabajo. No, el trabajo se recuperó con respecto a la pérdida de la pandemia. Pero no ha crecido el empleo en el Uruguay. Bueno, algunos números dicen que estaría al nivel de finales del 19, incluso con algunos puestos más de trabajo. Sí, pasa que algunos puestos más de trabajo son los 13.000 jornales solidarios, que es un trabajo muy precario, ¿no? Es verdad, es verdad. Entonces, obviamente, en un mercado de trabajo pequeño, 13.000, con un fuerte rol del Estado, dándose de bruces con cierta mirada. Está bien, pero es un rol del Estado en un trabajo muy precario en el cual las personas ganan 11.000 pesos por mes, ¿no? O sea, está bien. Pero a ver, el punto anterior es, yo creo que mucha gente legítimamente le creyó a este gobierno. Sí. Y lo que termina pasando al final del día es que se dan cuenta de que se acabaron las políticas diferenciales. Mire, hubo un ministro, que ahora no está más, el ministro de Ganadería, pero en el debate presupuestal del inicio del gobierno, ¿no? Estoy hablando de Uriarte. Ah, el anterior ministro. Sí, Uriarte, cuestionaba la idea de los productores familiares. Dice, no, yo cuestiono esta idea, porque nosotros le preguntamos, bueno, ¿qué política hay para los productores familiares del Uruguay? Bueno, yo la cuestiono, porque acá somos todos familiares. Porque el grande también es familiar. Bueno, entonces ahí claramente hay una visión ideológica que dice, yo no reconozco la diversidad de los productores y tengo una única política y lo que estoy planteando es, bueno, que el mercado resuelva. El que le va bien en el mercado se salva y el que le va mal. El otro día en la fiesta del pollo y la gallina, ¿qué le dijeron los productores avícolas al presidente de la República? No nos deje solo. ¿Y qué hizo este gobierno? Habilitó el ingreso de pollo trozado, destruyendo nada más ni nada menos una actividad que es muy importante, porque nos están vendiendo, en definitiva, cuando dejás entrar, porque nosotros con Brasil teníamos la posibilidad de que entre en pollo entero. Ahora, cuando vos entras trozado, que te están vendiendo el descarte, lo traen a precios destructores del mercado. Y eso destruye un conjunto de familias, desde los fasoneros que crían los pollos, etcétera, hasta la parte industrial y comercial de la venta de pollo. Sí, en la industria avícola además tengo entendido que los miles de empleos que promueve son con fuerte sesgo femenino también, claro, con lo que por supuesto. esto implica, cualquiera puede entenderlo, ¿no? Bueno,
Tuvieron que hacer una marcha y fue un detonante. Y es obvio que esto iba a pasar. Pero ¿sabés y eso que es una decisión que tomó el gobierno. Yo lo entiendo eso que vos decís y que lo planteás con claridad, pero a mí desde la perspectiva que lo que uno puede esperar de un gobierno, insisto, de fuerte perfil liberal conservador, no puede extrañarme tanto, porque es como otra vez la lógica del mercado, las economías abiertas, la idea de que, bueno, en definitiva será la gente que se va a ver beneficiada con presuntos precios mejores. Que no existieron, que no existen en ningún lado. La política del derrame no existió, no ha sido exitosa en ninguna parte del mundo. ¿Sabes lo que la dicen, teoría del derrame? ¿Sabes lo que dicen los voceros del gobierno sobre esto último? Porque es verdad que al gobierno no se le puede achacar falta de crecimiento económico, que lo tuvo, ¿no es cierto? Hay crecimiento económico, sí. Claro, no hay reparto. Bien. Hay técnicos, voceros del gobierno, políticos, pero también algunas miradas técnicas dicen, ¿sabes lo que pasa, Pacha? Que el derrame, el reparto económico necesita de un tiempo mayor, ¿no es cierto? Sí. Tuvimos 20 años de neoliberalismo en el Uruguay, nos quedamos mirando cómo crecía la torta, esperando que en algún momento se repartiera, y lo que sucedió es que lo que repartió fue miseria. Eso es la política. Porque además el Uruguay tiene una particularidad, Alejandro. Este es otro tema. Somos 3 millones de habitantes. Nuestro mercado interno incide muy poco, ¿verdad? Somos un mercado interno pequeño, somos un barrio de San Pablo. Pero tiene otra particularidad el Uruguay. El Uruguay, el 90% de su producción es para exportar. Un commodity que el resto del mundo exporta lo que le sobra. Es decir, Estados Unidos, que es uno de los principales productores de carne del mundo, vende su excedente de carne, porque producen para su mercado interno, ese es el centro, y luego exportan el excedente. Entonces, cuando vos producís para exportar y otro exporta el excedente, tenés una lógica de competencia bastante difícil, porque el otro, al exportar el excedente, su peso es el mercado interno, puede bajar los precios, y esta es una de las grandes dificultades que tiene el país. ¿Y cuál es el otro problema que tiene el Uruguay? Es que ese producto estrella, que es la carne, que es la celulosa, que es la soja, es decir, que es la producción primaria del Uruguay, y que muchas veces la izquierda comprendió mal, porque una semilla hoy es un dispositivo tecnológico. O sea, nosotros vamos a seguir siendo un país agropecuario, tenemos que ser un país agrointeligente, vender genética animal, vender genética vegetal, etcétera, etcétera. No genera tanto empleo. O sea, nos trae divisas, es nuestro producto estrella, pero no tiene la capacidad de generar mucho empleo. ¿Qué es lo que genera empleo en el Uruguay? La industria y el comercio. ¿Y de qué depende la industria del comercio? Del mercado interno. Los frigoríficos igual emplean bastante, ¿no? Porque necesitan del... Estoy hablando en términos agregados. Lo que digo es, el sector agropecuario, en su conjunto, la agroindustria, no genera más empleo que el comercio. El comercio es la actividad que genera más empleo. ¿Y de qué depende el comercio? Del mercado interno, ¿no? El comercio depende lisa y llanamente del mercado interno. Si yo bajo salario y jubilaciones como bajó este gobierno, achico el mercado interno. Si achico el mercado interno, le genera un problema a los comerciantes y le genera un problema a los productores que abastecen esos comerciantes que se quedan sin mercado, que no tienen mercado sustituto. Algunos dicen que esa lógica ha estado un poco sustentada en una promesa electoral que yo entiendo que es razonable como concepto, la de bajar el déficit fiscal. Y es cierto que un gobierno que paga menos salarios va a pagar entonces menos salarios públicos, pero además también menos pasividades. Claro. Por lo tanto, va a aplacar, y además con un agregado, que los índices, los empujes inflacionarios terminan siendo auxiliares a hacer caja, ¿verdad? Porque en definitiva, en la medida que la inflación aumente, vos recoges más dinero, y desde ese lugar al gobierno entonces podría uno decirle, che, prometieron baja del déficit fiscal, y en líneas generales lo cumplieron. Sobre eso creo que no hay... Pero ellos prometieron dos cosas que iban asociadas. Dijeron que podían bajar el déficit sin sacrificio social. Y efectivamente están bajando el déficit, a costa de un enorme sacrificio social. Ollas populares, rebaja de salarios, jubilaciones más bajas, ahora una reforma que lo que busca es que la gente trabaje más años y cobre menos, ¿no? Entonces, vamos a ir a eso. Está bien, pero lo que digo es, el gobierno dijo, yo no voy a tocar, no va a ser con sacrificio social que yo reequilibre las cuentas públicas, ¿no? Y lo que está demostrando este gobierno es que el sacrificio social que está haciendo la enorme mayoría de la gente para bajar las cuentas, que por supuesto tiene que ser ordenada, tiene que ser equilibrada. Ahora, el balance de un país también tiene que ser cómo le va a su gente. Porque yo puedo tener los mejores números macroeconómicos, pero si tengo más pobreza, si tengo gente haciendo cola en las ollas populares, si tengo gente que no tiene acceso al empleo, si tengo un montón de gurises que están teniendo cada vez más trabajo chatarra, bueno, evidentemente te habrá ido muy bien, Alejandro, con el número macroeconómico y el Fondo Monetario te va a aplaudir, pero el sacrificio social que le hiciste pasar a tu pueblo es terrible. Lo que no entiendo de eso, la verdad, históricamente me ha costado mucho entenderlo, es
si al final del día paso raya, y por decirlo así, más allá de los que yo entienda que son, utilizo la expresión, bueno, la expresión fue acuñada por el presidente de la República, así que entonces no hay que ser más realista que el rey, ¿no? No hay que ser más presidente que el presidente, presidencialista que el presidente. Que el Maya Oro, porque ahí está de alguna manera el motor, que es una mirada de ver también el sistema, el capitalismo, etcétera, y por ende el Estado, por presencia o por ausencia, pero en ese contexto yo puedo entender eso, pero si al final del día paso raya y las mayorías no viven de manera mejor, ¿sabes lo que pasa? Pierdo votos, y si pierdo votos no gano elección. Esa es una lógica que a mí siempre me ha costado entender. ¿Por qué alguien promovería una política que afecta a las mayorías cuando son las mayorías las que te tienen que votar? Eso es algo que no entiendo, a ver si tienes una pista para eso. Y otra cosa, pero parece que este año las lógicas van a ser distintas, ¿no? Ya se habla de recuperación salarial, de llevarlas a los niveles del arranque del gobierno, con lo que incluso algunos están diciendo que se dejó de perder salario, etcétera. Eso de alguna manera, en el final de la foto, ¿no crees que pueda resultar de tal dimensión, de tal atractivo, que haga legítimamente olvidar el vientito en contra que se vivió antes? ¿Me lo decís luego de la pausa? Por supuesto. Lo digo porque el tiempo electoral inexorablemente se acerca y esas cosas empiezan a jugar. Y otra, si el gobierno viene barranca abajo por sí mismo y en forma tan contundente, según lo que decís, Ale, entonces va a ganar el Frente Amplio. No hay con qué darle. Es inevitable que gane la izquierda. El problema es que política? Yo no quiero ganar porque el gobierno sea un desastre. Quiero ganar porque tengo una propuesta que es superadora de lo que está haciendo el gobierno hoy. ¿Es superadora de lo que está haciendo el gobierno de hoy y es superadora de lo que ha hecho el Frente Amplio? Lo decís luego de la pausa, ¿sí? Estamos con Pacha Sánchez, estamos poniendo la mañana en camino. Las preguntas, los comentarios, las opiniones llegan a través del WhatsApp 099-894-987 y también a través de nuestro chat en el canal YouTube, La Mañana en Camino, canal al que me parece que ya hemos llegado, ¿no? Llegamos ya a la meta de los 4.800 suscripciones. A ver si a lo mejor hasta te puedo dar el número exacto. 4.801. Ahí está. Bueno, la superamos. Y ahora con todo derecho, decime si no es así la vida. Ahora vamos por las 9.000. Y bueno, no. Vos porque ya tenés nivel de senador. Siempre hay que ir a más. Nosotros vamos por un lugar como Curul. Ya venimos. Estamos con Alejandro Pacha Sánchez. Viste que estamos hoy 14, ¿no? De febrero, estamos pasando música romanticona, dulzona. ¿Cómo andás vos en ese palo? ¿Cómo? No me caracterizo por ser el mejor en la parte romanticona, pero bueno. Digamos, ¿tu chica te puede reprochar eso? Y podría llegar. No me decís, no sos tan mimoso, no sos puede pasar, pero viste que uno ya se conoce de memoria. Después de 23 años... sabe qué esperar del otro y de la otra, por ahí viene la por mano. Supuesto. Pero uno también tiene que tener su inventiva porque hay que, si no, con 23 años se vuelve difícil, ¿no? Así que por algo son 23 años y la seguimos siendo muy felices los dos. La plantita hay que regarla. Hay que regarla todos los días, hay que trabajar siempre. No sos no te veo muy bailarín, así, o no, o sí. No soy, a ver, fui adolescente de los 90, rock and roll, vengo de un barrio periférico de Montevideo, o sea que la cumbia también la tenía en el barrio. O sea, soy pachanguero. Por eso me decían cumbia Pacha. Y rock and roll un poco. Sí. ¿Lo de Pacha viene por pachanguero? Sí. Es al revés, entonces lo que yo creía. Más bien que estabas como Sí, en mi juventud, ¿no? Ya estoy viejo, te dije. No, pero a ver, yo vivía en esos dos mundos, o sea, iba al liceo y iba al liceo 18. Ibas al liceo y ocupabas el liceo. Sí, en el 96 terminamos ocupando en contra de la reforma educativa, pero iba al liceo y me vinculaba. No estaba tan mal esa reforma, ¿verdad, Pacha? No, tenía cosas muy malas, ¿eh? Hizo cosas bien, como todo. A ver, la reforma del 96 creó los CAIF, muy buena idea, ¿no? Es decir, pensó la necesidad de tener que extender o de adelantar la edad de escolarización de los niños, lo cual me parece muy bueno. Ahora, después tenía un acta represiva totalmente que negaba la posibilidad de la agremiación. Nosotros, la gran movilización de estudiantes del año 96 fue contra el acta 14, que no nos dejaba agremiarnos. Que tenía aspectos tremendamente represivos con respecto a los centros a cómo se gestionaban los centros educativos. Pero que los gurises no podían tener sus... Sí, claro, el acta 14 fue terrible. Y fue el desencadenante, el acta 14, de la movilización del 96.
te diría, también cuestionábamos el tema de los contenidos, ¿no? Aquello de simplificar historia, geografía y tratar de hacerlo una sola materia, pues pensábamos que nos rebajaba los contenidos, y yo creo que sí tenía una rebaja de contenidos en aquel momento. Me permito decir que eso es un poco más discutible, ¿no? Porque bien. también podría ser un ámbito de vasos comunicantes intensos donde se entienda que la vida es una sola más allá del conocimiento específico, ¿no? Estamos de acuerdo y yo comparto, a ver, la idea de que los conocimientos no pueden ser compartimentos estancos. A eso me refiero. ¿No? Está bien. A ver, ahora que estamos discutiendo algún aspecto de educación, yo comparto la autonomía de los centros. Porque no es lo mismo enseñar matemática en el barrio Borro que enseñar matemática en el Parque Posada o enseñar matemática en Positos. Ahora, el problema es que, estando bien que tiene que haber cierta autonomía del centro para tener la capacidad didáctica de motivar a los gurises para que puedan estudiar y se motiven y aprender determinadas cosas, ahí tiene que haber Ahora, lo que no puede pasar es que a caballo de la idea de la autonomía de los centros creemos, digamos, bueno, a los gurises del Borro le vamos a dar una matemática más sencillita, porque total esta gente no va a ir a la universidad, entonces lo que tiene que saber es sumar 2 más 2, bajar en contenidos. Bajar los contenidos, que muchas veces termina pasando. ¿Estaba planteado eso en esos términos? No. Estaba planteado. En el 96 ya estaba planteado la idea de que tenemos una situación, tenemos un sistema educativo que genera una política educativa para un montón de gente que no va a llegar a la universidad y que necesita. Entonces hay que formarlos rápidamente con elementos muy básicos para que entren rápidamente al mercado de trabajo y no para formar un estudiante crítico, es decir, que tenga una visión más integral, porque total, estos no van a llegar a la universidad y lo que precisan es saber sumar para entrar a laburar, a barrer y saber que... que algo de ese principio, de esa lógica impera en la actual transformación educativa que promueve... Yo creo que hay algunos aspectos que todavía están ahí. Primero voy a decir una cosa, esto no es una reforma educativa, ¿no? Nadie que pueda ser serio, y yo creo que esta es otra de las cosas, el gobierno es barranca abajo porque el gobierno se llega a eslóganes, ¿no? En 4 meses alguien arma una reforma educativa, o sea, entraríamos a los libros Guinness de los récords, ¿no? O sea, que Finlandia pasó 10 años haciendo su reforma educativa, ¿no? Y acá en 6 meses... se elaboró un documento. Esto es un cambio de la currícula, no me hablen de transformación educativa. Acá no hay componentes nuevos, acá no hay extensión pedagógica, acá no hay innovaciones en términos de la dinámica que tienen los centros educativos, no hay elementos nuevos desde el punto de vista pedagógico. Lo que hay es un cambio de la currícula. Fíjate, mi hija pasó a 2º año de liceo, ¿no? Según la transformación educativa ahora es 8º. Sí. ¿Está? Pero es un cambio de nombre, porque... va al mismo edificio. Va al mismo edificio, al mismo liceo, con el mismo subsistema. No es que el subsistema del primer ciclo de secundaria pasa a estar dentro de primaria y entonces se planifica los 8 grados de manera integral. No, le cambiaron el nombre. ¿No será porque forma parte de una etapa, digamos, de innegable transición que...? Le cambiaron el nombre, Alejandro. Le cambiaron el nombre. Es lo que hicieron. Yo puedo estar dispuesto a discutir, y creo que puede ser interesante, además, creo que es interesante, pensar una cuestión más global. Porque uno de los grandes choques, porque uno tiene que mirar la realidad del país, ¿no? ¿La realidad del país cuál es? Nosotros tenemos una escolarización casi del 100% en la escuela. Sí. ¿Tá? En primer año de liceo tenemos un comienzo de año casi del 100% de los gurises, pero después ahí se dan contra una pared. Primero y segundo año se dan contra una pared y ahí es donde tenemos la mayor pérdida inicial de estudiantes que desertan del sistema educativo. Y luego los que quedaron, los que sobrevivieron a primero y segundo año, pero particularmente primero, que es un desafío muy grande, te lo digo porque, a ver, soy padre de una hija que pasó por primer año de liceo. ¿No? ¿Liceo público o privado? Sí, liceo público, liceo 31. Y escuela pública. Pero el desafío que se enfrenta a un chiquilín que sale de la escuela tiene que tener un acompañamiento tan grande de su familia, de sus padres, para poder transitar por ese primer año tan difícil, y ni que hablar ahora con menos presupuesto en la educación, con grupos más grandes, con otras dificultades. Sobre esto último que decís... hay un montón de gurises que no tienen esa contención familiar para poder transitar ese Pero proceso. ¿cómo hace? Porque el Frente Amplio, te imaginarás que no... lejos de la lógica, bueno, que cada uno sabrá si le parece buena o mala de todo resumirlo a compararlo con el gobierno anterior, pero también es cierto que nadie nace de un repollo, ¿no es cierto? Las cosas vienen de algún lado. Claro. Y yo digo que el Frente Amplio, no me ha costado nunca decirlo en voz fuerte y clara, la gran cosa que yo como ciudadano de la República, que es eso lo que soy antes que nada, es, ha hecho una apuesta presupuestal por la educación que implicó un gran salto indiscutible e innegable. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sin embargo, mirá lo que digo, paradójicamente terminó provocando
un discurso casi en forma de boomerang, que podría establecerse en esos términos, fundamentalmente por aquellos enamorados de siempre bajar cualquier inversión del Estado, Sí. ¿verdad? Y es, ¿vieron? Esta gente que invirtió tanto en la educación terminó generando los peores resultados de la historia. Generando implícitamente la idea de que esto se arregla de otra manera y no poniendo plata y no poniendo, cuando todos sabemos que no hay política pública sin presupuesto, ¿verdad? Pero volviendo al tema, ¿no crees que algo de eso ha pasado Sí. que de alguna manera exige una autocrítica de lo hecho por tu partido? Yo puedo tener muchas autocríticas. También lo que hubo es una enorme campaña de mentiras. Porque el discurso de la oposición de aquel momento y del gobierno actual es que la educación era un desastre. Y eso no es lo que dicen los números. La educación en Uruguay tiene enormes problemas, pero no es un desastre. Primero, ¿por qué? Porque la educación en Uruguay afrontó el desafío de la masificación. Es decir, al liceo y a secundaria ingresaron gurises que antes no pisaban, ¿verdad? Porque antes el liceo iba a la clase media. Los pobres iban un poquito. En mi barrio, en la Gruta del Lourdes, en los 90, éramos 5 que íbamos al liceo. El resto se quedaba en el barrio. Vos decís, esta idea, que es terrible, ¿verdad? Desde el punto de vista republicano, Eso sí. que la mitad no egresa, Sí. ¿verdad? Es terrible. Vos decís, bueno, cuidado. Lo que pasa es que esa mitad que no egresa antes ni siquiera entraba. Exacto. Ajá. Ese es el primer elemento. Y hay que el desafío de que no deserte. Segundo elemento. Tenemos la mayor cantidad de estudiantes universitarios de la historia del país. La mayor cantidad de estudiantes. El 50% de los estudiantes es primera generación de la familia Sí. que pisa la educación terciaria. ¿Eso no es una revolución en Uruguay? Eso es una revolución. Tenemos la extensión de programas y carreras en el interior del país como nunca antes vista. Y es parte de esto, porque muchos de los gurises que terminaban el liceo, pero pertenecían a un hogar relativamente pobre, que el padre no le podía bancar que venga a Montevideo a estudiar a la universidad, hoy estudian en el interior. Entonces, ahí hay cambios brutales. Por supuesto, tenés un problema de una sociedad muy difícil. Te voy a poner un ejemplo. Una vez en el Capra, un asentamiento aquí de Montevideo, se acerca una pareja y me dice, mire, nosotros tenemos un problema. Estamos hablando del gobierno del Frente Amplio. Dígame, mire, yo soy empleada doméstica, mi marido trabaja de guardia de seguridad, hicimos hasta sexto de escuela. Mi hija está haciendo 5º año científico de liceo. No la podemos ayudar. No Claro. sabemos lo que está haciendo. Claro. Y no tenemos plata para pagar un profesor particular. Entonces, este es el desafío. Hay desafíos que están adentro del sistema educativo y desafíos que están afuera en el contexto social. Porque lo que demuestra la investigación en el Uruguay, que a igual nivel socioeconómico se aprende lo mismo en la educación pública que en la educación privada. Entonces, hay un componente económico y social y de capital cultural de la familia que está por detrás de ese chiquilín que va a la escuela, que al tener enormes dificultades para acompañarlo en su proceso educativo, fracasa. Pues decís que el problema no está tanto en No, también está, en la desigualdad de la educación, sino la desigualdad social. Exacto. Y también está, porque no es lo mismo. Si vos tenés vamos a ponerlo más básico todavía, Alejandro. Si vos vivís en un asentamiento y vivís hacinado, no tenés un cuarto ni siquiera, Claro. viven todo ahí, te morís de calor en el verano y de frío en el invierno, ¿cómo haces para estudiar para un examen? No, Otro gurí que vive en una casa que tiene un cuarto propio, que se puede cerrar en el cuarto y ponerse a estudiar. Y además tiene un acompañamiento con la familia, ¿no? Entonces, ahí hay desafíos. El sistema educativo los tiene que abordar. ¿Cómo? Escuela de tiempo completo, liceo de tiempo completo, programa de maestros comunitarios, ir a ver qué pasa. Una maestra me decía Pero un día... todas estas cosas que estás diciendo que lucen razonables y esperanzadoras. Sí. ¿En Programa qué- de acompañamiento de pares. ¿En qué medida se concretó en las tres Bueno, administraciones del Frente Amplio? hubieron concreciones, porque en realidad hubo un avance, porque, claro, vos me decís, bueno, cae la mitad, bueno, pero antes esa mitad ni siquiera entraba, ¿no? Entonces, el desafío de la calidad educativa es un desafío que está arriba de la mesa, que es calidad educativa. Pues yo puedo tener los mejores resultados educativos con una educación excluyente. Te voy a poner un ejemplo bien duro. Entiendo. Y yo he ido, Mirá que yo, si hay algo que no tengo, es el balde puesto. El Impulso. Está en donde era mi barrio. ¿Tá? El Impulso. Grandes resultados educativos tiene el Impulso, ¿no? Está en medio de Recordemos, es un liceo. es un liceo con financiamiento privado, donde las empresas donan, se crea un liceo, ¿no? Etcétera, etcétera, en donde está en el medio de Casaballe. Ujú. Está a 5 cuadras de la Plaza Casaballe, por la avenida San Martín, ahí, antes de llegar a Paricio Sarabia, en el medio, a 1 cuadra de los Palomares. ¿Tá? Un montón de gurises de esa zona y de mi propio barrio, un poco más lejano, donde vive mi vieja, que es el barrio municipal, la Gruta de Lourdes, van ahí. ¿Qué tienen que hacer los padres? Un contrato. Que se comprometen que sus hijos van a venir todos los días y que se van a ocupar de las tareas. Entonces,
Entonces, lo que termina siendo, y si los padres no firman eso, no entran. Entonces dice, no, el impulso tiene enorme, esto lo discutí yo con Nicolás Herrera, que es uno de los impulsores del impulso, tiene enorme resultado educativo, acá está el camino. Pero claro, si estás agarrando a los gurises que tienen mejor acompañamiento en el barrio y en las familias, ¿me entendés? Entonces tiene grandes rendimientos. El liceo público recibe a todos, al que la familia lo apoya y al que no lo apoya. Y está bien, porque el sistema público no puede excluir. Claro, el Entonces, Estado, por definición. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, yo tengo el desafío de la masificación y de la calidad. Es decir, porque yo podría decir, bueno, si yo expulso, como hace el impulso, en definitiva, elige quiénes van, ¿no? Elige los mejores del Casaballe. Está bien, o sea, yo le voy a pedir al impulso que sustituya lo que tiene que hacer el Estado. Ellos lo hacen así, está bárbaro. Y entonces tiene resultados académicos muy buenos. Entonces yo también podría decir, bueno, tratemos de que un montón de gurises no vayan al liceo, porque total, ¿no? Y ahí mejoró los resultados educativos. Esto es una vieja discusión, es una discusión universitaria entre masificación. La Universidad de la República del Uruguay es una vieja discusión de la educación, si tenía que ser masiva o elitista. Claro. ¿No? Y por eso en la universidad no hay, para entrar a la universidad no tenés que dar prueba de ingreso, porque ese es el debate. Porque los debates que se dan es, bueno, yo voy a la excelencia académica, entonces me quedo con los mejores, y el resto fracasa. Y en ese contexto, y me prometo... Para eso quiere mismo... decir, permíteme esto, eso no quiere decir que el Frente Amplio hizo todo bien en educación. ¿Bien? ¿Pero este gobierno lo está haciendo peor que el Frente Amplio en educación? Bueno, si vos extendés el número de grupos de secundaria, si no hay contratos nuevos docentes, si se caen los maestros comunitarios, si se caen los programas de apoyo dentro de los liceos, y bueno, los resultados van a caer, Alejandro. Van a caer. Lo digo porque el gobierno en general, y parte del Partido Colorado, lo dijo el otro día tu colega Paquet, señaló que ellos tienen esperanza que esta transformación, reforma, cambio, que sea, educativo sea de tal contundencia que el público lo agradezca, lo vea, lo valore, y bueno, y después se vea traducido por confianza democrática a través del voto. Si lo hicieron así, ya vemos que ni siquiera es una reforma seria, ¿no? Porque una reforma educativa que va a dar resultados en un año, pues las elecciones son el año que viene. Ajá. Entonces, quiere decir que esta reforma no tiene esas características. ¿Es toda mala la reforma? No, Ojo, tiene cosas interesantes. Yo creo que siempre hay avances interesantes. Esta idea de las capacidades blandas es necesario incorporarla dentro del sistema educativo, ¿no? La idea de las capacidades blandas de la adaptación, del liderazgo, de la empatía. ¿Por qué? Porque el mundo está reclamando eso. Hoy nosotros tenemos que aprender a aprender y aprender a estar en el cambio permanente, ¿no? Y eso no está mal. Ahora, el problema es que su enfoque de base está muy complicado y es muy difícil de llevarlo adelante. Y sin presupuesto menos. Entonces, la gran apuesta del gobierno eran los 136 liceos de Talvi. Se fue Talvi y se fueron los liceos también. Nos quedaron de la tanda 2 o 3 cosas y te pido que nos pongamos los dos en formato rápido. Ping pong. ¿Okay? ¿Te acordás que habíamos dejado planteado la idea de que este año hay ya indicios de que la política del reparto a propósito del gobierno iba a ser un tanto distinta y que podría ocasionar, que sería buenísimo, que las personas tuvieran más dinero y por lo tanto más consumo y por lo tanto mejor calidad de vida? Ese asunto, a pesar de que viene barranca abajo, según lo que vos decís, ¿no crees que pueda, en el buen sentido, distorsionar la mirada que el propio público tenga sobre el gobierno y haga que acreciente sus chances electorales? La puede llegar, pero la realidad, y esto es dicho por el propio gobierno, en el mejor de los casos, los trabajadores van a terminar en el 24 de este gobierno como estaban en el 19. Quiere decir que 5 años no lograste avanzar nada. Te quedaste en el mismo lugar. Y en ese contexto... Y el gobierno lo va a tratar de vender eso como un logro. Que pasaron 5 años de neoliberalismo y vos estás igual que antes de que empezara el neoliberalismo. No, pero me dejás decir, ¿con qué senador te discutís, pero discutís bien y te gusta discutir del gobierno? Bueno, yo discuto con muchos senadores. Bueno, pero yo qué sé, mencioname uno que... Yo te diría, Gustavo Penades debe ser de los... Déjame ser Gustavo Penades porque además implicaría que tengo 2 metros más de altura. Eso es que verdad. Lo que no. Sí, entonces, y un poco más de peso también. Entonces, mirá que le doy pelea en ese aspecto. Entonces, Gustavo, ¿sabes lo que te diría? Pero senador, te diría. Sí. Pero usted se olvida que tuvimos una pandemia. Usted se olvida que el mundo está en guerra. Usted se olvida que mientras todas las economías le va mal, la nuestra florece. ¿Qué me está diciendo? ¿Realmente no va a evaluar todo eso? ¿Y logramos terminar dándole mejor salario a los trabajadores y ponentes de jubilaciones? Por favor, senador, te diría. Sí, yo le respondería a Gustavo. Pero por ahí vendría, ¿verdad? El comentario. Con el aprecio que te tengo, Gustavo.
te diría lo siguiente. El problema es que tu política va a ser que los y las trabajadoras ganen lo mismo que en el 19, mientras los Maya Oro ganan 3 veces más. Ese es tu problema, Gustavo. Que planteás ponerle una tapa al desarrollo y al crecimiento de los hogares uruguayos, de los que viven de su trabajo, pero tenemos récord de crecimiento de los Maya Oro con incremento histórico de los depósitos bancarios de más de 8.000 millones de dólares. O sea, vos me estás diciendo, entonces, es verdad, hubo pandemia, es verdad, hay guerra, pero la pagan pero es los verdad trabajadores. que a sectores muy pequeños de la sociedad le ha ido inmensamente bien. Sí, 8.000 millones de dólares de aumento de depósitos bancarios. ¿Y cómo corregís eso? ¿Que con políticas impositivas específicas o de qué modo que no me doy cuenta? Hay varias cosas. En principio, lo que tendrías que tener es, este gobierno votó exoneraciones fiscales muy importantes para el Gran Capital. Y por otro lado, aumentos de impuestos para los trabajadores, ¿no? ¿Aumento de impuestos, por ejemplo? Y sí, antes tenían un descuento de 4 puntos del IVA, ahora tenés de 2. En el uso de la tarjeta. En el uso de la tarjeta, te aumentaron el impuesto. Antes tenías una fórmula de cálculo con las BPC que equiparaban que vos entrabas o no entrabas en las franjas del IRPF en función de los aumentos de la inflación, y ahora lo hacen por el índice medio salario. Entonces entró más gente a pagar IRPF, ¿no? El IMESI a las nastas y a otros lo aumentaron, ¿verdad? Entonces la carga impositiva es mayor. De hecho, tanto es mayor que en plena pandemia, con una caída de la economía, más o menos se recaudó lo mismo. Entonces, si vos tenés una menor actividad económica, quiere decir que la caída, en definitiva, de la recaudación no fue igual que la caída de la economía. ¿Por qué? Porque aumentaron la forma de recaudación. Entonces, para terminar con el otro axioma con el que habíamos terminado, y sabedores de que todo esto se puede profundizar más, y seguramente lo haremos más temprano que tarde. Es como, mirá, antes de eso que diga, es como cuando Mieres dijo que estaba muy contento porque el 24% de los trabajadores no había perdido salario, ¿no? Entonces, vos decís, ¿y qué pasó con las otras 2/3 partes? ¿Sí perdieron? Entonces, el dato no es que el 24% de los trabajadores no perdieron salario. El dato es que más del 60% de los trabajadores de Uruguay perdieron salario. Eso no le preocupa al ministro, parece. Y en ese contexto, no, lo que te pueden decir es que era inevitable por las circunstancias que no eligió ni decidió el gobierno, ¿no? Repito, pandemia, guerra. Bueno, no, la pandemia no la resolvió el gobierno. ¿Cómo asistir en la pandemia y cómo trabajar en la pandemia? Sí fue una decisión política del gobierno. Aumentar los combustibles en plena pandemia fue una decisión del gobierno. Aumentar el precio de la luz en plena pandemia fue una decisión del gobierno. Que se incrementara y se disparara la inflación producto del incremento de los combustibles que hacen que el fideo salga más caro porque hay que gastar energía en producirlo, fue una decisión del gobierno, fue una decisión económica del gobierno. Ahorrar en plena pandemia fue una decisión del gobierno. Entonces, vuelvo con más razón al comentario antes de la pausa. Entonces el triunfo de ustedes está servido en bandeja. No hay que... Es tan malo, repito, barranca abajo lo hecho por este gobierno que... No quiero incomodar a nadie, pero aunque pongas una heladera, igual ganás. No, nosotros no queremos poner una heladera, ni decimos que está ganado, porque las dinámicas políticas son distintas. Yo lo que veo es que hay un enorme descontento en la sociedad. Y a mí me parecería muy pobre que la base para presentarme electoralmente sea esto es un desastre, como mucha gente lo está diciendo, ¿no? A ver, en comercio exterior no logramos un solo mercado. El Tratado de Libre Comercio con China se cayó. En el Mercosur nos peleamos con todo. Ahora tuvo que venir Lula a salvar a la calle Pop y decir, bueno, te abrazo un poquito. Pues había peleado hasta con Bolsonaro la calle Pop, ¿no? En seguridad no hemos mejorado. En educación no tenemos mejor educación. En vivienda las 50.000 viviendas no se construyeron. Los 136 liceos de Talvi no se hicieron. Recortaron lo que ya hablamos del presupuesto tanto del Ministerio de Ganadería como de otros más. El combustible que no iba a aumentar, aumentó y tenemos el combustible más caro de la región. Es decir, por eso yo le digo barranca abajo al gobierno. Ahora bien, todos esos sectores que están allí, los que están invirtiendo, los que están trabajando, los que se levantan a las 5 de la mañana para laburar, lo que necesitan no es que yo le esté recitando la tristeza de la realidad que viven hoy. Lo que necesitan es una alternativa, que es una propuesta diferente, que no es hacer más de lo mismo porque el Frente Amplio aprendió de sus propios errores, ¿sí? Y que significa no solo decir esto es un desastre, sino es cuál es el camino para potenciar un desarrollo con inclusión en el Uruguay. Crecimiento con inclusión, desarrollo y solidaridad. Es decir, que haya crecimiento económico. Apostar a la inversión.
Yo apuesto a la inversión y apuesto a que haya herramientas del Estado, incluso en donde el Estado se asocie con los privados para generar mayor desarrollo económico. En donde, por ejemplo, en la biotecnología, en incorporar tecnología e innovación al sector agropecuario, en generar condiciones para generar... Porque además, que piense el Uruguay desde otro lugar. No es lo mismo generar empleo en Salto que en el centro del país o en el este del país, porque hay condiciones económicas, sociales y culturales distintas. Tenemos que pensar un desarrollo que impacte en todos lados. Y para encabezar todo eso, Yamandú Orsi es la persona más indicada. Yo siento que Yamandú tiene la virtud de querer asumir este desafío, tiene la virtud de poder dialogar. Esto es muy importante. Disculpame que lo establezca en estos términos, sé que es un poco ingrato, pero tampoco está tan alejado. ¿Esto significa entonces que Carolina no tiene tantas de esas virtudes? No, no significa eso. Carolina tiene virtudes. Yo creo que en el momento actual Yamandú hoy es el hombre que puede llevar adelante esta situación porque está preparado para hacerlo. Eso no quiere decir que Carolina no las tenga. Ahora, yo creo que lo hace mejor es Yamandú, porque si no apoyaría a Carolina, ¿no? Y además, los candidatos tienen contexto. Yo en la campaña pasada apoyé a Carolina Cose, porque creía que en el contexto del Uruguay de hace 5 años atrás, era la respuesta. ¿Alguien podría decir que 5 años después Carolina es mejor en todo? Quiero decir, ha aprendido, ha ejercido. Sin lugar a duda. Parece ser además un cuadro político que aprende rápido y fácil, ¿no? Sin lugar a duda. Y yo creo que es una persona muy... No digo, porque si la apoyaste hace 5 años, ¿cuál sería? Yo creo que es una persona muy inteligente, Carolina, y muy capaz. Y que tiene una capacidad de gestión muy importante también. Y tiene mucha valentía. Por varias consideraciones, no me voy a extender ahora. Pero creo que Yamandú tiene esas mismas virtudes y otras. Tiene la de tender puentes, ha demostrado que tiene la capacidad de dialogar. Y ha demostrado, mirá, que haya sido noticia, que yo fui al cierre de la Asociación Rural del Prado, porque era el único Frente Amplio que estaba ahí, sí, no es bueno. No habla bien del Frente Amplio. Por eso, no es bueno. Entonces yo creo que ese nuevo Frente Amplio, esta nueva forma de hacer política, que es ir a conversar con todos, ir a escuchar todos, escuchar las críticas de la sociedad, escuchar las propuestas de la sociedad, asumir que una estrategia nacional de desarrollo no se construye solo desde el comité de base, se construye en conjunto con el que invierte, con el que trabaja, con el que investiga, con el que piensa diferente, pero que partimos de la base de que vamos a convivir en esta sociedad. ¿Verdad? Entonces, a mí me han criticado alguna hora porque yo el otro día me tomé un mate con Delgado. Yo tengo enorme diferencia con Delgado, que es el responsable del desastre de este gobierno. No entiendo eso. ¿Quién te puede criticar? Ahí mirá las redes, lo que son. No, bueno, pero de tu barra, decís vos. Sí, de todos lados. Bueno, está, pero... Y a él también le voy a decir. Sí. Ahora, yo estoy convencido de que el Uruguay no es el Uruguay de la polarización de las redes sociales. Porque si vos tenés una enfermedad, no te preguntan en la puerta del hospital si sos blanco, colorado, frente amplista o cabildante. Si vos estás mirando, esperando a ver que llueve porque tenés jugada toda tu inversión y todo tu laburo ahí, y viendo como la fruta no crece, no importa quién votaste. Ya que hablaste de Delgado, ¿coincidís con él que debe Leal decir de una vez por todas qué fue lo que conversó con los papás de Astesiano? Y lo va a decir el jueves. Yo confío en Leal, no sé... No tengo mucha información de eso. Lo que me parece terrible de Delgado es que en vez de hacerse cargo del desastre de este gobierno y mucho menos hacerse cargo, ¿dónde está la autocrítica de Delgado, que es el jefe de la torre ejecutiva, que en definitiva era el jefe de Astesiano? Le montaron una asociación para delinquir en el piso 4 y Delgado ni se enteró. Yo creo que no se enteró porque estaba demasiado concentrado en hablar del Frente Amplio. Demasiado concentrado y poco concentrado en hacer las cosas para las cuales la ciudadanía lo colocó allí, porque él está el secretario de presidencia, ¿no? Entonces, Astesiano, ¿dónde trabajaba? En presidencia. La red de corrupción que se armó, ¿de dónde salió? De presidencia. Astesiano hablaba en nombre del presidente, lo sabían todo. Yo estoy en esto con Besosi. Fue un poco... Yo estoy con Besosi. A ver, ¿qué dijo Guillermo? ¿Ninguno se va a hacer cargo de la torre ejecutiva de este lío? Esto es lo que preguntó Besosi. ¿Nadie del entorno del presidente se va a hacer cargo de esto? ¿O van a seguir mirando para el costado? Delgado va a seguir mirando para el costado. Y ahora sale a cuestionar a Leal. Y Delgado, ¿usted qué tiene que ver? ¿Cuántas veces? ¿Cómo puede haberle pasado esto en sus narices? Bien, para terminar, y fue un poco rústico, fue un poco pobre de calidad política la forma en que el Frente Amplio resolvió la no presidencia en el Congreso de Intendentes, ¿no? Sí, fue un error, lo tenía que haber resuelto el Frente. Mi crítica es, si hay 3 compañeros, no se pueden poner de acuerdo básicamente cómo ocupar un lugar, es importante. Eso ya es una señal, ¿no? También, ¿no? Bueno, pero puede pasar por distintas miradas que pueden haber. Lo que había que haber hecho es, Fernando Pereira lo que tenía que haber hecho es traerlo al Frente Amplio y resolverlo en la mesa política. Punto. Así se tienen que resolver las cosas, porque el estar ahí no es un problema de Yamandú, de Carolina o de Andrés, es del Frente Amplio. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que cambiar. ¿Y no fue como medio raro que Yamandú presuntamente se hubiese enojado de que Carolina haya recibido a Lula?
Y lo que se armó alrededor de... No se enojó. No se enojó. Viste que dije presuntamente. Sí, no se, el Yamandú por eso no se enojó. Yo creo que fueron desacertadas sus opiniones sobre digamos, la convocatoria al acto, que en realidad fue una cosa que creo que lo merecía Lula. Y listo. Creo que eso fue desacertado. Pero no creo que se enojaba tampoco. Pero me quizás parece que reaccionó no de la forma, sí, digámoslo, quizás no del todo feliz. Sí, no fue la mejor reacción. O sea, yo lo dije no estoy de acuerdo con lo que dijo Yamandú. Punto. O sea que sos un tipo que entendés que Yamandú es lo mejor que le puede pasar, pero tampoco lo compras enterito y 100%. Y no, yo, en realidad, a ver, en política uno tiene que ser sincero, ¿no? Y no existe la persona perfecta. No existe. Todos cometemos errores. El problema es que estamos viviendo una sociedad y un mundo que te quiere exigir que seas perfecto. Nadie es perfecto, todos nos vamos a equivocar en política, en comunicación, en nuestro laburo, en los estudios. Pero hay una construcción social que dice, vos sos perfecto y si te equivocaste sos un fracasado. Y alguien alguna vez, algún asesor, no sé si te lo habrá dicho a vos, probablemente no por lo que decís, pero muchos de tus compañeros y adversarios, alguien alguna vez susurró al oído de los políticos, no digas me equivoqué. Claro. Y yo digo, pero ¿por qué no? Pero es más, creo que le haría mucho bien que alguien dijera, mirá, la vida de una manera y resulta que era de otra. Y por supuesto, porque ¿quién tiene la bola de cristal para decir las cosas? Lo que yo le exijo a la política, o lo que pretendo hacer en política, es que si yo te digo, Alejandro, que me juego por esto porque esto es lo que hay que hacer, ¿qué me lo voy a jugar? Me podré equivocar. Y después te voy a decir, mirá, me equivoqué, la verdad, salió mal. Ahora, lo que yo propuse, estoy dispuesto a poner todo mi empeño en eso. Porque creo que eso es lo que vale en la política. Como en cualquier aspecto de la vida. No vamos a equivocar como padres. Lo que más sufrimos cuando tenemos un chiquirín es ¿qué va a pasar ahora con ese chiquirín? Que tengo la enorme responsabilidad de ya no solo hacerme cargo de mi vida, sino hacerme de otra. Y que además las decisiones que yo tomo lo van a afectar. O sea, el enorme ejercicio de la paternidad te enfrenta a ese enorme miedo, ¿verdad? Que es ¿qué voy a hacer para que esta vida que soy responsable de traerla hasta acá sea feliz? ¿No? Y a veces en esta sociedad decimos, ¿cómo hacemos para que sea feliz? Digo, vamos a llenarlo de regalos porque demostramos que lo queremos y lo que precisa tu hijo es un abrazo, ¿no? Entonces me parece que esas cosas, como lo encaramos con la vida, hay que encararlo en la política. Así he encarado yo las cosas, o por lo menos he aprendido de algunos compañeros que dicen, si vas a hacer algo, jugátela. Si estás seguro, jugátela y dale para adelante. Bueno, la seguimos más temprano que tarde. ¿Cuándo cumplís años vos? 24 de abril. O sea que ahora el 24 de abril de 1980 nací, y este 24 de abril voy a cumplir 43 años. Y en ese contexto, ¿cuál es el regalo que... Acepto regalos. Bueno, justamente te iba a preguntar. No, me gustan los libros. Me gustan los libros. ¿Libros, sí? Me gustan los libros. Una de las cosas que me he cuestionado en los últimos tiempos es que he leído pocas novelas. ¿No? Es decir, como a veces uno se endurece demasiado. Me gusta, por ejemplo, las ficciones históricas. Me gusta mucho la novela ficcional histórica. Que dicho sea de paso, para mí una cosa maravillosa ha sido el hombre de marzo. El hombre de marzo, ¿no? Tomás de Mato. Para mí esa es una cosa impresionante. Tuve el honor de ser amigo de él. Bueno, a propósito, es columnista de este programa y el viernes retoman este año Marcia Collazo, que también es experta en la materia. Bueno, fenómeno. ¿Cuál es la comida que más te gusta morfar? Que siempre vos estás dispuesto a... Bueno, no, a mí me gusta mucho la pizza. Y hago buena pizza. Ah, mirá. Hago buena pizza, soy buen pizzero. Eso me dicen, no sé, capaz que me dicen porque como... Pero horno... Al horno, a la parrilla o como... Parrilla venga. También, parrilla sí, también. Como venga. Bien. Pero me gusta mucho la pizza. Y a la hora de brindar, ¿qué bebida es tu predilecta? El whisky. El whisky. Sos whiskero, Soy más whiskero. El vino también me gusta, pero es la ocasión. ¿Alguna marca la ocasión. en particular de whisky? No le vamos a hacer propaganda gratis. No. Si la marca me manda una botella, capaz que la próxima lo hago. Bueno, gracias por el tiempo, la seguimos más temprano. No has ido por el velódromo este año, has visto poco. No he ido por el velódromo, tengo una... ¿Le está gustando a ustedes ir al teatro de verano? Porque las cámaras lo toman. No fui. Debo confesar que hasta ahora no pisé un tablado. Bien. Intenté hacerlo y me dejaron afuera. Pero qué bueno, no tenés mecanismo ahí para entrar. Y no tarjeté ese. Ese fue un día trágico, un sábado trágico. Fui un sábado, había llegado recién de vacaciones, estaba afuera, por eso tampoco fui al tablado, porque estábamos veraneando. Y entonces tenía una hija que se había ido al cine, la grande, la otra tenía un cumpleaños y se quedaba a dormir, y entonces con Fle dijimos, bueno, vamos al tablado. Dijimos, bueno, vamos al Malvin, que estaba ahí relativamente cerca.
Y caemos, y me dice, vos, está lleno de bote a bote, no puedo vender más entradas. Que no me dejes afuera. No te dejó entrar. No me dejó entrar. Bromaste por no ir al velódromo. Bueno, yo esto no lo hago por rédito. Diría Flavia, es una reivindicación Flavia, dice, ¿viste? Esto en el velódromo no pasa. Bueno, gracias por el tiempo. Vamos arriba.